¿Cómo supe que quería ser diseñadora gráfica? Plot twist, la verdad es que nunca lo supe. Y a ver, desde pequeña no recuerdo haber tenido una inclinación tan específica por una profesión. Recuerdo que me gustaba ser reportera, hacía comida con lodo y jugaba a las muñecas. Que estuvo en esa escena de crimen. Bueno, vamos a preguntar a la señora Marta. ¿Qué compañía? Lo que sí siempre tuve bastante claro es de que no me gustaban las matemáticas. A ver, desde que yo estudiaba, no sé, recuerdo, cuarto, quinto, sexto hasta noveno grado, era muy mala con las matemáticas. Pero cuando les digo mala, de verdad, mala. Que a veces solo ponía mi nombre en los exámenes porque no tenía ni idea qué hacer. Y en general te diré que era bastante mala estudiante. Dejaba bastantes materias. La verdad, pobrecitos mis papás. Cuando iban a reuniones y entregaban las notas, la verdad me daba miedo porque yo sabía que había salido mal. Pero bueno, cuando terminé noveno grado, mis papás decidieron que me iban a cambiar de colegio porque en donde yo estudiaba solo había bachillerato general y conta. Y obviamente la contaduría no era lo mío, porque los números no eran lo mío. Así que bueno, buscaron opciones, vieron entre el guadalupano y el ricaldone. Vimos como ambas opciones que cuáles eran las especialidades que tenían. Y en el ricaldone yo vi la opción de diseño gráfico y fue como, hey, diseño. Lo primero que pensó mi mente fue como, no vamos a ver matemáticas. Hasta ese momento yo no tenía claro qué quería estudiar. Como les digo, la verdad es que era bien mal estudiante, no sentía ninguna inclinación específica por alguna materia. Por ahí me gustaba el lenguaje, pero tampoco te diré que era lo mío. Entonces nada, decidimos por el Ricaldone. Me decidí por diseño, por eso, porque no tenía matemática. Y de hecho, cuando hice el examen de admisión, salí mal en matemática y me aceptaron condicionada. Así que nada, fue como, ok, te aceptamos, pero tenés que mejorar en matemática. Y yo, ok, lo voy a intentar. Y bueno, comencé mi primer año en diseño, que era un técnico que había agarrado de 3 años, y odié el primer año. Fue horrible, porque todo lo que te enseñan en primer año son técnicas manuales, ¿sabes? Acuarelas, grafito, yeso graso, yeso pastel, todas las técnicas manuales que te puedas imaginar. Era malísima. O sea, no les puedo explicar lo mala que yo era, porque, como les digo, jamás tuve una inclinación específica hacia algo. Por ende, el dibujo tampoco era como mi fuerte. En esos momentos, la verdad, yo sí pensé que me había equivocado de carrera. Y había unos compañeros que eran tan buenos, pero sí segura que esas personas tenían como ese talento nato. Y yo veía mis exámenes con 4. Y yo, bueno, ok, lo estoy intentando, pero yo la verdad me sentía bastante frustrada porque no me fue tan bien. Pero para tercer año de bachillerato, la verdad es que ya le había tomado cariño en la carrera. Me había gustado bastante esta parte de crear marcas, que de hecho fue el primer proyecto que hicimos bueno, en primer año, porque bueno, en el Recaldone como que hacen estas expo, entonces tú tenés que trabajar en un proyecto durante todo el año, pero es un proyecto súper grande. Entonces fue rediseñar un restaurante que existía, pero ya para tercer año, ahí sí, ya sentí que le había agarrado bastante cariño y creo que lo más importante es que aprendí a ser mejor estudiante en general. El colegio era muy exigente, llevaba bastantes materias porque aparte de las materias técnicas que eran todo lo de diseño, también llevaba mis materias normales, ¿sabes? De un bachillerato, o sea, lenguaje, matemática, física, química, todo. Llevaba muchas materias. Vivía bastante lejos del colegio, entonces sí sentí que fue una etapa bien exigente para mí y por la situación aprendí a ser muy organizada con mis tiempos, aprendí a ser también bastante disciplinada, mucho más responsable. Y bueno, cuando terminé ese técnico, pues me había gustado ya diseño gráfico, entonces comencé la universidad y seguí con diseño, estudié una licenciatura en diseño gráfico. Y a ver, ya para este entonces a mí me encantaba la carrera, en específico esa parte de crear marcas, me gustaba muchísimo, pero también fui conociendo como ya otras materias como mercadeo, ya cositas un poco más teóricas y la verdad es que a mí me fascinó, me gustó, pero algo que yo siempre sentí desde que empecé a estudiar diseño, desde que estaba en el colegio, yo sentía que no era la mejor. Siempre veía otras personas y para mí era como, wow, o sea, él es demasiado bueno o ella es demasiado buena. Mi gato quiere salir. Pausa. Pero saben, en el camino me di cuenta
que muchas veces no necesitas ser la persona más talentosa, bueno, en mi caso, ¿no? Como era algo demasiado visual, que si era buen ilustrador, que si era bueno vectorizando, que si era bueno haciendo montajes en Photoshop, no sé, es como que la comparación siempre era como bien visual, pero yo al final en la universidad ya era una persona completamente diferente, me refiero a los estudios, ya era mucho más responsable y la verdad es que eso de aprender a organizarte con los tiempos, aprender de verdad a comprometerte cuando tenés una entrega, a ser puntual, a tal vez gestionar bien tus tiempos, todo esto es lo que me ha llevado a ser lo que soy ahora, que puedo dedicarme a ser una diseñadora gráfica independiente en El Salvador y vivo de esto. Hace 9 años que empecé a hacerlo y no me di cuenta cuando empecé. Pero eso es lo que a mí realmente me ha podido hacer que este negocio sea sostenible y que no sea un fracaso. Porque cuando yo empecé a hacer freelance sentía una responsabilidad enorme cuando alguien me pagaba y era como, ok, esta persona está confiando en mí que yo voy a desarrollar su proyecto. Entonces aprendí a utilizar tantas herramientas para gestionar proyectos, gestionar volúmenes de clientes, traquear tiempos, herramientas que facilitaran como ciertos procesos. Entonces, mi conclusión con toda esa historia que les estoy contando son dos cosas. Uno, no te preocupes si en ese momento de tu vida no tenés claro qué es lo que querés estudiar o no sentís como una inclinación tan específica hacia alguna área. Creo que basta con que sepas qué no te gusta. Y si sentís curiosidad por algo, date la oportunidad de explorarlo. Creo que muchas veces no vamos a estar listos cuando tengamos que tomar una decisión, que fue mi caso, que yo tenía que empezar a estudiar bachillerato, pero no sabía qué quería estudiar. Lo único que sabía era de que no me gustaba matemática, pero eso me ayudó bastante. Entonces, eso, no necesitas tener resuelto ya a qué es lo que te vas a dedicar. En el camino creo que puedes ir descubriendo. Y a ver, si te das cuenta en el camino que no era lo tuyo, pues qué bueno, ya te diste cuenta que eso era lo que no querías estudiar. Y lo otro, que eso ya es más en tema de diseño, siento que muchas veces los diseñadores tenemos esto de compararnos constantemente con otros diseñadores. A mí me ha pasado mucho, ¿no? Como que veo un trabajo y digo, wow, este tipo es demasiado bueno, este tipo es un crack, esta mujer es demasiado buenísima en lo que hace. Pero sí, claro, sí importa que seamos buenos en toda esa parte estética. Para mí es un indispensable como diseñador. Pero a mí lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora, porque, a ver, yo te diría que, wow, yo no creo cosas inimaginables, no creo las cosas más fumadas que te puedas imaginar, o los diseños más abstractos, más increíbles. La verdad, en lo personal me voy más por lo minimalista. Pero a ver, creo que en el diseño sí importa, claro, que sea buenísimo diseñando, pero ya como en esa parte de si quieres ser freelance, importa muchísimo que aprendas a gestionar un proyecto, que sepas gestionar bien tus tiempos, que seas una persona muy ordenada, muy responsable con tus clientes. Entonces, eso ha sido como mi conclusión con todo esto. Así que bueno, nada, si llegas hasta aquí, de verdad, gracias por haber visto el video completo. Te puedes suscribir. Quiero estar subiendo videos más seguido, que es un poco difícil grabarlos porque son largos y hay que editarlos, pero me gusta estar hablando, la verdad, frente a la cámara. En lo personal soy una persona que habla mucho. Así que igual, si te gustaría que hablara de un tema en específico, por favor, déjalo en los comentarios. Me encantaría un montón leerte. Puedes apoyarme también con un like. Y nada, te veo en el siguiente video. Chao.